El principio de la protección especial a la maternidad. El principio de la protección especial a la maternidad está consagrado en la Constitución Política en el artículo 53, el cual menciona ser un principio mínimo fundamental dentro del Estatuto del Trabajo, y también el artículo 43, que nos habla sobre la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, y especialmente de la mujer embarazada y después del parto. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo trata sobre la licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido. Este artículo habla de la licencia a la que éstas tienen derecho, la cual es de 18 semanas remuneradas de acuerdo al salario que devenguen y la información que ésta debe brindar al empleador. Se hace mención a la licencia pre y posparto, el cual también cubre a las trabajadoras públicas, en donde se mencionan el manejo de esta licencia en situaciones especiales diferentes, como lo es la adopción, la extensión de la licencia al padre fuere por muerte o enfermedad de la madre, nacimiento de niños prematuros y nacimientos de partos múltiples. Respecto al artículo 236, traigo a colación la sentencia T-486 del 2003, en la que la señora Ángela instauró una acción de tutela contra Humanavivir y Servimédicos por situaciones ocurridas del año 2000 al 2002. La señora trabajaba con el empleador Luis por 2 años e ingresó en época electoral, mayo del 2002, a trabajar con la registraduría, continuando con la misma entidad de salud Humanavir, pero al terminar el trabajo con ellos en junio del mismo año y querer retornar con su antiguo empleador, le negaron su afiliación en base que aún aparecía vigente su afiliación con la registraduría, y esta se encontraba en mora del pago de aportes, por lo cual suspendía la prestación del servicio de salud. Es de resaltar que la señora Ángela se encontraba desde mayo del 2002, tiempo después dieron razón a la tutela afirmando que efectivamente sí se había hecho el retiro en junio del 2002, pero advirtiendo que ellos no se harían cargo del pago de la licencia de maternidad por la interrupción del pago. Operaba la pérdida de antigüedad, vulnerando así sus derechos fundamentales debido a la falta de actualización de sus propios registros. El Juzgado Segundo Penal del municipio de Villavicencio del 24 de enero del 2003 negó la tutela a la accionante por considerar que, si bien la entidad incurrió en un error, ella había dejado pasar 4 meses sin realizar la nueva afiliación, y aliando también negligencia por parte de su antiguo empleador. Al entrar a la competencia de la Corte Constitucional, dentro de esta se mencionó la protección constitucional a la mujer en estado de embarazo, obligación de asistencia especial en los periodos anterior y posterior al parto, reiteración de jurisprudencia, protección del derecho de habeas data respecto a la actualización contenida en las bases de datos de las entidades del Sistema General de Seguridad Social. Dentro de lo que manifiesta la Corte Constitucional, esta circunstancia configura la vulneración del derecho a la habeas data, debido a la inobservancia del principio de incorporación del dato personal, y también amenaza los derechos de la vida en condiciones dignas y la integridad física del accionante por su privación de la atención médica, el cual es especialmente gravoso por su estado de embarazo, tanto de la gestante como del niño por nacer. La Sala no acoge los argumentos expuestos por el juez de tutela al negar el amparo constitucional solicitado. La Sala resolvió no solo revocar la sentencia el 24 de enero del 2003, sino también ordenar afiliar a la señora López y a sus beneficiarios, garantizando el suministro del servicio médico asistencial requerido, como también reconocer las prestaciones económicas a que haya lugar, incluida la licencia de maternidad, sin que pueda alegarse como causal para su no cancelación la mora en el pago de los aportes comprendidos entre el último retiro y la fecha que se notifique esta sentencia, la pérdida de antigüedad en el sistema de seguridad social en salud o la suspensión de la afiliación. De la mencionada sentencia podemos deducir que, si bien es competencia de la jurisdicción ordinaria exigir el pago de la licencia de maternidad, al vulnerarse derechos fundamentales como lo son los derechos especiales que se confiere a la mujer gestante trabajadora, derecho a la vida y a la integridad física, procede el amparo constitucional. Este consiste en que la mujer trabajadora embarazada y después del parto se le garantiza una protección especial, como la prohibición de su despido, el cual se consagra en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que básicamente se menciona que una mujer embarazada o en lactancia no puede ser despedida por su condición
sin la autorización del Ministerio de Trabajo y que si así lo fuere, estas tienen derecho al pago de una indemnización adicional de 60 días, además de las indemnizaciones y prestaciones acorde a su contrato laboral. En la sentencia C470 de 1997, fue el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo fue demandado por inconstitucionalidad, más exactamente el numeral 3, el cual me permito citar. Las trabajadoras que trata el numeral 1 de este artículo que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a 60 días de trabajo fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo con su contrato de trabajo. El demandante considera que este viola los artículos 1, 13, 16, 25, 29, 42, 43 y 229 de la Constitución Política. Según su concepto, este artículo faculta al empleador para poder despedir a una mujer trabajadora embarazada o después del parto sin que ésta se pueda defender. En palabras del mismo, por así decirlo, con el consuelo de una pingue indemnización, donde se ven inmersos el derecho a una estabilidad laboral reforzada y derecho del debido proceso. El demandante menciona que el numeral de este artículo discrimina a la mujer embarazada por cuanto no le otorga la misma protección de la cual gozan los trabajadores aforados, quien no puede ser retirado de sus cargos y que previamente se les haya levantado su fuero sindical. Y después de un largo análisis sobre el tema, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, tal y como fue modificado por el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, en el entendido de que, en los términos de esta sentencia y debido al principio de igualdad, artículo 13 de la Constitución Política, y a la especial protección constitucional a la maternidad, artículo 43 y 53 de la Constitución Política, carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo o en los 3 meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario de trabajo competente, quien debe verificar si existe o no justa causa aprobada para el despido. De lo anterior podemos afirmar que si bien el numeral 3 del artículo 239 menciona el pago de la debida indemnización en los casos en que un empleador despida sin justa causa a una mujer trabajadora embarazada o después del parto, este carece de todo efecto, es ineficaz. Me permito citar, que debe entenderse que carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo o en los 3 meses posteriores al parto sin la correspondiente autorización previa del funcionario competente. Esto significa que para que el despido sea eficaz, el patrono debe obtener la previa autorización del funcionario del trabajo para entonces poder entregar la correspondiente carta de terminación del contrato. Y en caso de que no lo haga, no solo debe pagar la correspondiente indemnización, sino que además el despido es ineficaz. Esto se ha hecho evidente en varias tutelas presentadas. Un ejemplo es la sentencia T221 del 2007, donde la actora considera que fueron vulnerados sus derechos a la vida, el trabajo, la protección a la mujer embarazada y los derechos de los niños por razón de la desvinculación laboral que se produjo pese a que ella había informado sobre su estado de embarazo, a lo cual, aunque si bien ella terminó la relación laboral porque su contrato era por duración de la obra o labor, a la mujer trabajadora embarazada no puede perder jamás su estabilidad laboral reforzada. La Corte Constitucional resolvió no solo que se le cancelaran los salarios y prestaciones sociales que se causaron desde la desvinculación hasta el reintegro, sino que también de no presentarse oportunidad laboral en la empresa, reintegrar la accionante en la primera opción laboral, pero sin la indemnización del despido sin justa causa, ya que fue desvinculada por la terminación de su contrato. Y otro ejemplo, pero en un caso diferente, podemos conocer en la sentencia T245 del 2007, en el que no se trató de una trabajadora embarazada en un contrato por obra y labor, sino una trabajadora provisional que interpuso una acción de tutela al ver vulnerados sus derechos de protección especial a la maternidad, el mínimo vital, salud y seguridad social, en el que ni siquiera fue cancelado su periodo vacacional completo. La Corte Constitucional ordenó cancelar los salarios desde el momento en que dejó de trabajar hasta los 3 meses después del parto y también pagar las cotizaciones a la EPS desde el momento de su retiro hasta que el menor cumpliera 1 año de vida y acceso al POS hasta el año de vida de este menor. De acuerdo al artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, se les garantiza el pago si hubiera lugar de la semana anterior y las semanas posteriores de descanso,
Si por razones excepcionales no se hubiera tomado, esas semanas varían entre partos y partos múltiples y partos prematuros. Respecto al permiso para despedir a la mujer embarazada, trabajadora o de 3 meses siguientes al parto, el artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que se necesita una autorización del inspector de trabajo o del alcalde municipal, donde no existiese tal funcionario, pero la providencia del alcalde es de carácter provisional hasta tanto no sean revisadas por el inspector de trabajo más cercano. Los fundamentos que se pueden considerar para despedir a una trabajadora que goza de esta protección especial solo pueden ser por terminación por justa causa o previo aviso consagrados en el artículo 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo. Del artículo 239 también podemos destacar la sentencia C-005 del 2017, en la que el ciudadano puede y solicitó a la Corte Constitucional la exequibilidad condicionada del numeral primero de este artículo. Me permito citarlo. Ninguna trabajadora podría ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que evalúe una justa causa. Cierro comillas. El motivo fue que él consideraba que este vulneraba los artículos 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya que este se limita en su concepto en solo proteger y garantizar la estabilidad laboral reforzada a las mujeres trabajadoras embarazadas o lactantes, y no a las mujeres embarazadas o lactantes que dependen económicamente de su cónyuge que trabaja, en el sentido de que si un trabajador tiene como pareja una mujer que depende económicamente de él en estado de embarazo o lactancia, no puede ser despedido sin previa autorización de inspector de trabajo y se le garantice la estabilidad laboral reforzada. Argumento que fue acogido por la ley, ya que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 1 del artículo 239, ya que esta protección se extiende al trabajador que tenga su pareja en estado de embarazo o lactancia, la cual tenga como beneficiaria en el sistema de seguridad social al que se encuentra afiliado. En la sentencia de unificación SU 070 del 2013, la Corte revisó los fallos de 33 tutelas de mujeres trabajadoras embarazadas que fueron desvinculadas de su actividad laboral y solicitaron la aplicación de la estabilidad laboral reforzada por su condición. Y la Corte revocó los fallos que no les daba la razón y reafirmó los fallos que sí. Los puntos más relevantes que consideró la Corte fueron: el primero, que no es necesaria la notificación expresa del embarazo del empleador, sino su conocimiento puede ser por cualquier medio. El segundo, el alcance de la protección en función de la alternativa laboral. Y el tercero, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de mujeres embarazadas es aplicable a todas las trabajadoras, sin importar la relación laboral que se tenga o la modalidad del contrato. Muchas gracias.